Bien, buenos días. Vamos a seguir con el área teórica práctica de la carrera de entrenamiento. Todos los que estamos en esta clase hemos vivido tres instancias, en realidad cuatro instancias teóricas que nos permiten entender bien los conceptos que plantean los métodos para entrenar la resistencia. No olviden que un método es un procedimiento, o sea, es el desarrollo de la aplicación de los medios del entrenamiento de la resistencia, que siempre deben ser tareas, para que sean aeróbicas, tienen que involucrar más del 75% de la masa muscular. Por eso las típicas son las clases de técnicas de gimnasia, aeróbicas, danza, baile, bicicleta, caminar, correr, ejercicios poliarticulares en circuito, saltar la soga, o sea, toda una actividad que obligue a más del 75% de mi cuerpo a estar activo en esa tarea motora. Los métodos implican los procedimientos que tenemos que seguir para que ese alumno logre el resultado que está buscando con la clase o el proceso que está viviendo dentro del proceso de entrenamiento. Por eso hay tres datos conceptuales que tenemos que entender antes de avanzar en el aprendizaje de la metodología de la resistencia, ¿no? Que hemos empezado hace 3 clases ya. Lo primero es la base científica de la adaptación. Siempre hay que acordarse que cualquier organismo que se quiera adaptar necesita cumplir el principio de Hans-Selye. O sea que un estímulo produce rupturas, o sea, catabolismos, que desgasta hasta que llega al shock, que es cuando el organismo ya no puede responder con el potencial existente a ese estímulo. Luego la biología empieza un proceso de restitución contra shock y luego de recuperación y supercompensación. Sin duda, algo planteado en esa clase, todos los alumnos entrenan para mejorar algo, o sea, para lograr cierta supercompensación. Para que se dé eso, los investigadores hacen un análisis técnico respecto de qué gasta el alumno ante cada estímulo. Tanto las sustancias químicas, como el tiempo que lleva a gastarlas, así como el tiempo que lleva a recuperarlas, cuando se recupera y cuando restituye de manera ampliada, o sea, cuando mejora el alumno. Momento en el cual hay que producir la otra sesión para que el trabajo bioquímico en la célula sea eficiente. Eso lo estudiamos en base científica de la adaptación, pero dije dos palabras que son muy importantes, que tienen que ver con la producción de energía. Y eso ya está dentro de cada célula. Y lo estudiamos en el organismo como sistema generador de energía. Los tres sistemas que producen energía funcionan juntas, pero uno siempre va a predominar sobre otro. Y eso depende de la intensidad y de la duración del ejercicio. Y todos ellos tienen una limitación. O sea que no puede ser ineterno el hecho de que estén predominando. Sí que funcionen, porque funcionan juntos todo el tiempo. Y eso lo hemos estudiado en ese capítulo. Ahora bien, una de las herramientas determinantes que tiene el método de resistencia es el tiempo en el que el ejercicio está trabajando. Y en ese tiempo no solamente se produce una determinada cantidad de energía y de una determinada manera, sino también que otros dos grandes sistemas funcionan de manera coordinada, el circulatorio y el respiratorio. Uno, el respiratorio, tiene el sistema para tomar del medio ambiente el oxígeno, ponerlo en la sangre a través de los alvéolos, y otro, que es el sistema cardiovascular a través de la sangre, que es la que lleva ese oxígeno y otras sustancias, el corazón que la bombea y los vasos sanguíneos que la transportan hacia el lugar que hacen falta. Requieren de adaptaciones. El sistema circulatorio requiere adaptaciones centrales, que es específicamente aurículas y ventrículos, y sistemas de adaptación periféricos, o sea, lo vascular. Por un lado las arterias, para que redistribuyan el flujo sanguíneo, y por otro lado, las venas, que son las que vuelven la sangre con desecho, o sea, carbo-oxigenada, con dióxido de carbono, hacia el lado derecho del corazón. Esa sangre va a ser bombeada hacia el pulmón. La cantidad de pulmón, o sea, de alvéolos que usamos, se llama perfusión, que es el fenómeno mediante el cual un vaso sanguíneo pasa por el alvéolo y produce el intercambio de gases. Los métodos de entrenamiento de la resistencia tienen que ver con mejorar todas esas funciones que acabo de repasar en los 5 minutos de clase. Y eso es lo que vamos a tratar de relacionar ahora mientras terminamos de estudiar los métodos. No olviden que ahora voy a repasar el práctico. Nosotros ya estudiamos los dos primeros métodos.
los métodos continuos, que están aquí resumidos, que implican carga ininterrumpida y que tienen que ser, normalmente se los utiliza en realidad con tiempos prolongados, pasados los 10 o 15 minutos, utilizamos los métodos continuos. No olviden que el método continuo se clasifica a su vez en continuo constante, variable y Farlek. Pero los tres tienen una característica: la carga es ininterrumpida. Cambia el ritmo en dos de ellos, en el constante no, pero sí en el variable, pero esa variación es sistemática. En cambio, la variación de los Farlek son asintomáticos. Las intensidades van cambiando de acuerdo, ya sea al terreno o a la demanda que impone el entrenador al alumno. Los métodos interválicos y los fraccionados se dividían o se caracterizaban por fases de carga y fases de descanso, como dice el pizarrón. Por eso el ejemplo era hacer cargas, 3 minutos, las suficientes veces, 10 en este caso, como para lograr el cambio fisiológico que buscamos. En este caso eran 10 cargas de 3 minutos. Esa es la fase de carga, la de los 3 minutos, y la fase de descanso estaba dado por este minuto. Una característica que tiene el método interválico fraccionado es que las pausas son incompletas, o sea que las pausas, el alumno solamente puede su corazón volver a 120 como mínimo de frecuencia cardíaca. Eso se llama pausa incompleta o pausa activa en el entrenamiento. Hoy vamos a aprender un método nuevo, que es el método que se le parece bastante al interválico. De hecho, es un interválico, porque también tiene intervalos. Solo que tiene cargas repetidas, o sea, las mismas, muy intensas. Y aquí viene la diferencia práctica, el descanso. Descansos completos. ¿Qué significan? El descanso completo significa que la frecuencia cardíaca del alumno va a volver por debajo de los 100 de frecuencia cardíaca. Esto hace que las pausas, como el trabajo es muy intenso, y son cargas que se repiten, para que el corazón del alumno siempre esté por debajo de 90 y pueda ser muy intenso, nunca va a bajar de 3 a 7, 8, 9 minutos la pausa, porque el alumno se tiene que recuperar completamente. Y luego analizaremos los métodos de competición y control. Vamos a dedicarle un pequeño tiempo al método de repetición. Ya dijimos qué lo caracteriza. Vamos a los ejemplos directamente. Puse dos ejemplos por la característica que tiene el método. El método es de repetición y la efectividad de este método lo escribí de manera simple. Ustedes saben que esto de manera explicativa lo escribí. Por ejemplo, en este método el medio que voy a usar es la carrera, el trote. Voy a trabajar 10 series. De cada una de las repeticiones va a tener 3 minutos, cada serie sería de trabajo. Y la frecuencia cardíaca va a ser 160 de frecuencia cardíaca. Para que sepan, y luego lo vamos a analizar mejor, 160 es el máximo nivel de intensidad al que puede llegar un trabajo aeróbico. Ahora podemos saber que el trabajo aeróbico es el trabajo que hace predominar el sistema oxidativo y que fisiológicamente la capacidad de un deportista está dada por la cantidad de mitocondrias que tiene el sistema oxidativo, porque allí es donde utilizamos el oxígeno para producir la energía. 160 latidos por minuto es una intensidad máxima para la tarea aeróbica. El entrenador supone que en 4 minutos el alumno va a volver a una frecuencia cardíaca de 90, y en realidad esto es lo que lo convierte en un método de repetición y no en un método interválico. Esta es la pausa. Este es un ejemplo. Pero hay otro ejemplo, y es cuando lo que quiero trabajar es anaeróbico. Obviamente los trabajos anaeróbicos implican la predominancia de dos sistemas. Fíjense cómo en la clase les estoy uniendo el teórico con el práctico. O sea, estoy explicando un método, o en este caso un ejemplo de método, a partir de lo que han estudiado en el teórico. Así como la predominancia de los trabajos aeróbicos hacen predominar el sistema oxidativo, en trabajos de intensidades superiores a 160,
por ejemplo 170, empieza a trabajar el área anaeróbica. O sea que para producir una intensidad de 170 y para darme energía, la célula necesita utilizar al sistema glucolítico. El sistema glucolítico, que como dice el apunte, empieza a predominar a los 15 segundos, cuando termina el de los fosfágenos, o sea, el ATPC, y que su limitación es la producción de ácidos, o sea, cuando la célula se acidifica, fundamentalmente por un acidificante inmediato, que es el hidrógeno, y otro un poco más mediato, que es el ácido láctico. En este caso, 170 de frecuencia cardíaca es la intensidad muy baja, pero anaeróbica. Así como 160 era lo más alto que se puede llegar a nivel aeróbico, 170, 165 vendría a ser lo más bajo en intensidad anaeróbica, 170 está allí, es bajo, no es muy bajo, pero es bajo. Por eso puedo utilizar hasta 2 minutos y hasta 3 podría usar inclusive, según el nivel de entrenamiento de un alumno. ¿Por qué? Porque el nivel de entrenamiento va a determinar el nivel de tolerancia al ácido láctico. O sea que cuando un alumno pasa los 25, 30, hasta 45 segundos de trabajo a su máxima intensidad, su corazón va a estar muy arriba, pero lo más importante es que él tiene que parar con esa intensidad porque acidificó el medio. El concepto es acidificó el medio celular. En este caso, puede recorrer 2 minutos en 170, porque insisto, ni está en el tope de tiempo, 3 minutos, pero tampoco está el tope de intensidad, 190 de frecuencia cardíaca. Siempre según la edad del alumno. Bien, sigamos. Obviamente también va a ser un volumen alto, 10 series va a trabajar este alumno en este ejemplo. Y va a necesitar más tiempo que 4. ¿Por qué? Y si para volver a 90 aquí necesito 4, pero el corazón estaba en 160, es obvio que si ustedes le aumentan la intensidad va a tardar menos. Expliqué de manera conceptual los ejemplos para poder entender cuándo se utilizan los métodos y qué se logra con el método. El método de repetición, como cualquier otro método, es un procedimiento. Por lo tanto, la efectividad de ese método es lo que determina el logro del alumno. Los métodos se utilizan para lograr las mejoras buscadas en los alumnos. La efectividad de este método se espera siempre en la fase de carga, que son altamente intensas. De hecho, esto es lo más intenso que puede ser una actividad aeróbica, y esto tiene una intensidad baja, pero es intenso para la actividad anaeróbica. Durante las cuales, o sea, en las fases de carga, aquí, se realizan todos los procesos fisiológicos. Lo que yo acabo de explicar son los procesos fisiológicos. O sea, cuando mi alumno, los procesos fisiológicos que se dan de manera aeróbica, cuando un alumno está haciendo 3 minutos en 160, son estos. El alumno empieza a utilizar el oxígeno que tiene en el citoplasma. Primero, utiliza el de la mitocondria. Luego el del citoplasma. Primero la mitocondria utiliza el que tiene de manera inmediata porque le estoy exigiendo que me devuelva el ATP, o sea que fosforilice ADP, de manera muy intensa. Piensan que las células, por ejemplo en este momento las suyas y las mías, están trabajando en la fosforilización oxidativa del ADP. ¿Por qué? Porque estamos con intensidad baja, por lo tanto está predominando nuestro sistema aeróbico oxidativo. Ahora, mi frecuencia cardíaca y la de ustedes debe estar entre 50 y 60 en este momento. Por lo tanto, eso quiere decir que el gasto de energía es muy bajo. Quiere decir que la necesidad de que la célula vuelva a producir un ATP es bajo. Producir un ATP es sintetizarlo. Y para poder sintetizar un ATP, necesito fosforilizar un ADP. Y la energía que uso para esa fosforilación va a venir de una sustancia química, que en este caso, como predomina el oxidativo, es predominantemente una acetilcoenzima A, que va a ingresar al ciclo de Krebs y que me va a dar 2 ATP, me va a dar un carbono y un hidrógeno, y que el hidrógeno va a ir a la cadena transportadora y que me va a dar mayor cantidad de ATP, 24. ¿Por qué? Y porque viene de la glucosa en este momento, ese acetilcoenzima A. Eso está sucediendo ahora. Pero ¿qué ocurriría
si yo salgo a hacer un trabajo de carrera, 3 minutos, subo mucho la intensidad. De hecho, 100 pulsaciones por minuto la subo. Eso significa que la energía, el ATP, lo voy a catabolizar más rápido, lo voy a gastar. Siempre va a ser oxidativo, por la intensidad y el tiempo. ¿Sí? Siempre va a predominar el oxidativo. Solo que ahora voy a necesitar mayor cantidad de acetilcoenzima, mayor cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, la célula lo va a catabolizar más rápido. Y eso va a hacer que rápidamente se acabe el oxígeno que tengo en el mitocondrio. El oxígeno pasa a las membranas, no olviden que la mitocondria tiene 2 membranas, a través del mecanismo de difusión. Pasa de zona de alta concentración a baja concentración. Entonces, esa difusión va a ser simple. Va a pasar por la membrana. Pero para lo cual necesito convertir a la mitocondria en una zona de baja concentración. La mitocondria se convierte en zona de baja concentración porque utilizo muy rápido la energía. Entonces el citoplasma se convierte en alta concentración. Por lo tanto, lo que tengo en el citoplasma pasa a la mitocondria. Y cuando eso ocurre, es el citoplasma el que se convierte en baja concentración. Entonces, el oxígeno que está en la sangre presiona para ingresar por difusión simple. Ingresa al citoplasma y la sangre a la vez pierde concentración y necesita más oxígeno. Por eso el corazón aumenta tanto la frecuencia cardíaca y el pulmón la frecuencia respiratoria. El pulmón es encargado de dar más oxígeno y el corazón de que esa sangre oxigenada se transporte de manera específica a través de lo que han estudiado como la redistribución del flujo sanguíneo hacia la región en la célula que está trabajando, en este caso el tren inferior, porque está corriendo. Fundamentalmente los extensores de la cadera, y son los que permiten el salto de la carrera. Así funcionan juntos todos los sistemas que han estudiado en el teórico, y que los teóricos han creado métodos para que ustedes lo mejoren. Esos son los procesos fisiológicos que ocurren mientras un alumno está trotando 3 minutos en 160. Obviamente, cada uno de esos procesos mejora su eficiencia por el entrenamiento. Pero no solo los procesos fisiológicos, porque ellos tienen que ocurrir en función a algo. Son los mecanismos de regulación. Porque claro, el nivel funcional que yo le estoy exigiendo en este momento a mi sistema tiene que ser regulado. Y ustedes saben que eso lo hace el sistema nervioso y el endocrino. Cada uno de los elementos que han estudiado se los ha enseñado hasta ahora exclusivamente en el sistema circulatorio y respiratorio. Después van a estudiar cómo funciona el sistema nervioso y el endocrino. Pero por ahora sí saben algo, que la célula que está trabajando está produciendo desechos, 2 tipos de desechos fundamentalmente. El primero está sacando oxígeno a la sangre, lo primero que está haciendo, o sea, está cambiando la composición química de la sangre, o sea que va a haber un ajuste respiratorio. Pero también va a haber un ajuste vascular, dado que el aumento del ácido láctico, el aumento de la presión de dióxido y de la baja de la presión de oxígeno, son los factores químicos que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten. El sistema nervioso manda un nervio vasodilatador y hacen que la sangre fluya hacia ese lugar. Ahí trabajó el mecanismo, 2 mecanismos de regulación, el nervioso y el endocrino. Y esta regulación para que los procesos fisiológicos se den en el trabajo son los que entrenamos para alcanzar el nivel funcional exigido. ¿Cuál es el nivel funcional exigido? Los 3 minutos a 160 de frecuencia cardíaca y su combinación con la pausa de 4 minutos, pero que baja a 90. Lo que no solamente requiero de que mi alumno tenga una determinada fatiga, catabolismo en todos los sistemas, en el de producción de energía y en los sistemas fisiológicos, sino también que le enseño los mecanismos regulatorios a hacerlo a partir de las pausas. Las pausas completas permiten que las células que estuvieron trabajando tengan una reposición casi completa. O sea que el corazón diga, bueno, listo, ya le di casi todo lo que gastó. Ya puede volver a hacer la otra serie. Y esos son los 4 minutos. En resistencia, tanto las tareas de carga como la recuperación tienen una razón fisiológica de ser. Para algo están, sería.
Por eso en trabajos de resistencia, a diferencia de la fuerza, en donde solo se cuenta el tiempo en el que el músculo está bajo tensión, en resistencia también se cuentan las pausas, porque el corazón y los sistemas están haciendo un trabajo distinto al del trabajo específico, pero están haciendo otro trabajo. Normalmente aquí está haciendo fuerza el corazón y está haciendo vasodilatación arterial. Y aquí está favoreciendo el retorno venoso y el llenado de las aurículas y los ventículos. Bien, expliqué esto que está en el apunte. La efectividad se espera en las fases de carga altamente intensas, durante las cuales se realizan procesos fisiológicos y mecanismos de regulación, hasta alcanzar el nivel funcional exigido. Esto está explicado en esa parte de la clase. Ahora bien, si estoy corriendo, obviamente estoy haciendo una tarea motora, o sea que también estoy exigiendo mi motricidad. No solo a las funciones que me permitan moverme, sino al movimiento, con lo cual mis articulaciones, huesos, ligamentos, tendones, porque recién hablamos del músculo. Allí es donde ocurren los procesos fisiológicos. Hablamos del corazón, del pulmón, del vaso sanguíneo. Pero no hablamos nada del hueso, el ligamento y el tendón. Los movimientos, obviamente, no es lo mismo correr en 120 de frecuencia que en 160. Por lo tanto, la coordinación para correr se va a realizar movimientos más intensos. Y normalmente este método, que es un método de repetición, se utiliza con la misma tarea motora con la que voy a realizar la competencia, o sea, el fin del alumno. Pero para que este método sea efectivo, la intensidad tiene que ser superior a la que va a usar el alumno en la competencia, solo que más bajo. Por ejemplo, si un alumno está trabajando en 160, pero solo 3 minutos, es posible que este alumno vaya a correr, no sé, una prueba de 10 kilómetros, solo que no en 160, sino en 150. Es más intenso, ¿eh? Perfecto. Entonces, puesto que se suele trabajar con una duración de la carga siempre inferior a la competencia. Siempre. Obviamente eso es lógico porque estamos entrenando. Globalmente, les dice la última parte, y esto también lo voy a explicar, dice, existe una gran equivalencia a los métodos interválicos. Muy equivalentes son. Solo que se alcanza un aumento en la amplitud funcional compleja, ya voy a explicar la palabra, que los métodos interválicos. ¿Qué significa esto? Es complejo porque los métodos regulatorios, nervioso y endócrino, se unen a los mecánicos, coordinación e intensidad, y a los fisiológicos de producción de energía. O sea que el método se utiliza para cuando un método como el continuo, por ejemplo, trabaja solamente sobre el corazón, redistribución de flujo y retorno, y el intervalo, la fuerza del corazón y algunos mecanismos regulatorios, con esto se une en el volumen y la intensidad para que trabajen todos. Por eso es que se logra una amplitud funcional compleja. Bien. Luego tenemos el método de competición o de control. Es muy importante prestar atención a los dos nombres del subtítulo, competición o control. En realidad, los metodólogos han pensado en ambos, competición y control. Primero, hay una carga única. Competición se refiere exclusivamente al fin. No olviden que cuando hablamos de competición hablamos de fin. ¿Y por qué digo esto? Porque no todos los alumnos que ustedes entrenan compiten, pero sí tienen un periodo igual en el que, perdonen, aquí estaban, el periodo competitivo, sí tienen un periodo igual en el periodo competitivo, en el que especifican la forma deportiva que es lograda con la suma de los dos periodos, de preparación general y el especial. El competitivo existe aunque no exista la competencia. Pero el alumno tiene un fin. Mi alumno quiso bajar de peso. Yo pensé que lo iba a lograr corriendo 10 kilómetros, por eso usé un medio que es la carrera, en 50 minutos. ¿Bien? Puse una meta previa, que es un trabajo de intervalos, de 1 minuto, perdón, de 1 kilómetro, disculpen, que ese kilómetro lo va a hacer en 4 minutos. Para aquellos que no tienen experiencia en resistencia o en entrenamiento de la resistencia, sepan que este alumno aquí, cuando corre 10 kilómetros en 50 minutos, voy a decir una verdad de perogrullo, cada kilómetro lo corre en 5 minutos. O sea, la intensidad con la que corre cada kilómetro es 1 kilómetro a 5 minutos. En el argot, en la calle, en el entrenamiento de la resistencia, decimos, corre en 5 minutos al 1000, porque 1 kilómetro es 1000 metros. O sea que este alumno corre un promedio de 5 al 1000. Así decimos
los entrenadores, no técnicas, sino socialmente. Esta meta significa que por exigencia de Matveyev, el teórico que determinó las metas, la escuela rusa de entrenamiento, dice que tiene que ser la tarea motor igual al fin, por lo tanto usamos la misma, en este caso la carrera, solo que tiene que ser o más intenso o más voluminoso. Este entrenador decidió que sea más intenso, porque si aquí el deportista corre 5 al 1000, aquí corre 4 al 1000. Es más intenso. Pero es un trabajo interválico. O sea que la frecuencia cardíaca aquí no tiene que bajar de 120. Aquí, en cambio, meta del 1. A propósito, puse una carrera y sigue siendo por una cuestión de ejemplo nada más. Pero esta meta el alumno va a correr 5 kilómetros, o sea, un volumen más bajo, y también a una intensidad más baja. Va a correr en 30 minutos los 5, lo cual determina que corre, vuelvo al lenguaje de calle, va a correr a 6 minutos cada kilómetro. 6 al 1000 va a correr. ¿Bien? Vayan aprendiendo esa terminología. Bien. ¿Por qué definí fines y metas? Porque es la única forma que tengo de ejemplificar un método de competición. ¿Por qué? Porque por definición conceptual, este método existe carga única y requiere un rendimiento máximo en el ámbito del tiempo o la distancia, pero de la competencia. Por eso se llama de competición. Y por eso se lo utiliza mucho en los periodos competitivos. Ahora bien, también se llama de control, no olviden, ¿eh? Entonces, primero voy a especificar el de fin, o sea, el de competición. O bien se realiza directamente la distancia competitiva, por ejemplo 10K, ¿sí? Pero lo cual hay que hacerlo con una intensidad más baja. Porque si no, ¿qué me quiero demostrar como entrenador? Si tengo 3 semanas para prepararlo para un 10K, en la semana 1 planifico un 7K, en la semana 2 planifico un 9 o un 10K. Pero la intensidad va a ser mucho más baja. En vez de 50 minutos lo voy a hacer correr en 60 minutos. Muy lento, en relación a lo que él está preparado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me quiero demostrar, como método, metodológicamente, me quiero demostrar que puede llegar al volumen de competencia. ¿No? O sea que directamente lo puedo hacer sobre la distancia competitiva. O bien, se presentan cargas en el sentido de mayores distancias, por ejemplo, 12K en vez de 10K, pero una intensidad mucho más reducida. O sea, 12K, pero como cada K lo va a correr en 6 minutos, no en 5, entonces va a tardar 1 hora 12, 1 hora 12 minutos para llegar a los 12 kilómetros. Hagan las cuentas, pero no hace falta tanta cuenta, porque 10K lo correría en 60 minutos, 2 kilómetros más son 12 minutos. Ahí estoy usando el concepto de mayor duración de la carga. A veces los entrenadores lo usamos por la confianza que puede tener el deportista en que va a llegar o no a los 10, y hacemos dar cuenta que puede 12, solo que le bajamos la intensidad. O bien, y aquí viene la otra posibilidad, distancia más corta, en vez de 10, 5, por ejemplo. ¿Sí? Pero mayor intensidad. O sea, lo hago correr 5, lo que hice aquí, lo hago como prueba, más largo. En vez de hacer un K, lo hago hacer 5K en 4 minutos, o sea, en 20 minutos los 5. Bien, esas son las dos formas en las que se utiliza el método de competición. Es obvio que es un método que tiene una gran carga de medición, más que de desarrollo. De todas maneras, se consiguen niveles funcionales de sistemas orgánicos que son parecidos al de la competición. De hecho, los entrenadores en deportistas que realmente compiten se hacen los dos. Primero se hace el del volumen, después el de intensidad. Porque me compruebo que los niveles funcionales que entrené por separado en los periodos de preparación general y espacial funcionan bien juntos en el periodo competitivo. Por lo tanto, también sirven como entrenamiento. Están en el momento de la supercompensación orgánica. Después del shock que produjo los dos periodos de preparación, el alumno está supercompensando y eso permite una ampliación de la capacidad de rendimiento y un nivel de funcionamiento máximo, ¿no? Que es lo que dice ahí el pizarrón. Luego, el nivel de exigencia que tiene este método es parecido tanto para los factores de condición física como de la técnica motriz, coordinativa y todos los factores. Por eso es complejo.
Porque aquí me doy cuenta de todo, la condición física con la que llegó mi alumno, o sea, su forma deportiva, su técnica de ejecución en el rendimiento del deporte y por sobre la competencia o el fin. Y fundamentalmente, esto lo nombré antes, por eso dije que hago que un alumno haga más volumen del que está pensado, por sus factores químicos. ¿Bien? Los factores químicos. Perfecto. Ahora bien, el método de competición, y ahora viene la parte de control. Este método sirve también para la preparación directa por la temporada, o bien la fase de competiciones, y también se aplica con fines diagnósticos. Y para eso puse estas dos metas. ¿Qué significa un fin diagnóstico? Bueno, yo aquí no voy a competir, pero tengo una meta de 5 kilómetros en 30 minutos. ¿Mm? O sea que también puedo controlar esta meta antes de llegar a ello. Puedo hacer que mi alumno corra 5-7, pero mucho más lento, o puedo hacer que corra 1-2, pero mucho más rápido. Puesto que los resultados, a fin diagnóstico, permiten interpretar cómo voy trabajando. O sea que me pueden servir para esta meta o para esta meta o para cualquier meta. En realidad son mis ejemplos, simplemente los que están ahí en el pizarrón. Pero sirven para metas. Por eso se llama competición, que se lo utiliza casi exclusivamente en el periodo que estoy cercano al fin, llamado en el entrenamiento deportivo periodo competitivo. Pero no olviden que no todos los alumnos compiten. Algunos tienen un fin propio, lo hacen en su parque, en su plaza, en su club. ¿Bien? Perfecto. Con el método de competición o control, concluimos la estructura de aprendizaje metodológico. Aprendimos los 4 métodos fundamentales. No olviden que son solo fundamentales, porque dentro de algunas clases ya veremos que la resistencia tiene métodos específicos, que son los que aplicamos que salen de estos generales, son variaciones del método general, para poder entrenar cada una de las formas y tipos de resistencia. ¿Qué es lo que vamos a empezar a analizar ahora? Si ustedes están con su apunte a mano. Primero, vamos a hablar de la producción de energía. Nosotros hemos trabajado que hay 2 formas en las que nuestras células producen energía. De manera aeróbica, tal cual dice el pizarrón, y de manera anaeróbica. Yo voy a dedicar esta parte de la clase a explicar su apunte. Por lo tanto, sería positivo de que tengan el apunte para ir entendiendo frase por frase. ¿Bien? Lo primero es lo que dice, que es la lógica, que es lo que dice el pizarrón, que también lo dice el apunte, ¿no? Que la intensidad, no olviden que la intensidad la medimos de 2 maneras, aprendieron una hasta ahora ustedes, que es la frecuencia cardíaca. Pero también yo dije algo cuando estaba dando la clase recién, que dentro de lo aeróbico hay una intensidad, y dentro de lo anaeróbico hay otra intensidad. Por ejemplo, yo vivo, miren aquí mi gráfico, ¿ven? Aumento progresivo de la velocidad. De la velocidad, en este caso de la carrera, de la bicicleta, de la natación, de lo que fuera. De la tarea motora, pongámosle, porque también puede ser de las batidas de la música en una clase de técnica de gimnasia. ¿Mm? Bien, les decía, en reposo tenemos entre 50 y 60 latidos. Estamos en reposo. Si empezamos a hacer una tarea aeróbica, para que sea de entrenamiento debería pasar los 110, 120 de frecuencia, por acá. 120, 130, 140, 150, aquí entraría en un umbral que podría estar hasta 160. ¿Ven? ¿Qué es el umbral? Es el punto a partir del cual, si paso, ya ingreso en otro ámbito, que sería en este caso el anaeróbico, que también puede estar en anaeróbico a 160, 165, 170, 75 y así. ¿Ven? 180, 185 hasta 90. Cuando llego a 190, estoy en el umbral anaeróbico. ¿Qué significa? Que si me paso de ahí, ya estoy muy jugado, digamos, muy poco tiempo más mi célula va a poder producir energía, aumentando la intensidad. Atento. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que yo podría, por ejemplo, trotar en 140 y estacionaría la producción de energía en lo aeróbico. No me paso nunca a lo anaeróbico. Sería el caso de un trabajo de, por ejemplo, puede ser aeróbico, perdón, puede ser continuo, fraccionado, pero que esté aquí, que me quede en un lugar. ¿Bien? Ahora, tanto los medios y los métodos aeróbicos como los anaeróbicos tienen umbrales. O sea, puertitas que si paso, me paso al otro lado.
¿Bien? A eso se le llama umbral en fisiología del ejercicio. Y tengo dos umbrales, como los vi, el aeróbico y el anaeróbico. Lo primero que tienen que saber es que la intensidad con la que lleva a cabo cualquier trabajo físico, es lo que acabo de explicar y es lo que dice la primera parte del apunte, determina la cantidad de energía que necesito para su realización. No olviden que ustedes, a través de un estímulo, le piden energía a la célula se les da la energía, pero luego la tiene que reponer, y para eso tiene tres mecanismos. De manera aeróbica tiene uno solo, el oxidativo. En cambio de anaeróbica tiene dos. Uno de máxima intensidad, el TPC, y otro de intensidad media y media alta, que es el el glucolítico. ¿Bien? Si esa intensidad va en aumento, que es lo que hace mi gráfico, va en aumento, llegará un momento en el que la cantidad de energía obtenida por lo que sería el metabolismo aeróbico va a ser insuficiente para responder a que mi intensidad siga subiendo, que va a ser la necesidad del momento. Será entonces cuando el músculo va a tener que recurrir a la producción anaeróbica. Pasa este umbral y empieza la producción anaeróbica. Sin oxígeno sería. Antes se usaba oxígeno dentro de la mitocondria, ahora va a empezar a no usar ese oxígeno. Simplemente porque al aumentar la velocidad, necesito que me entreguen energía más rápido. Y el sistema glucolítico lo hace más rápido que el oxidativo, eso ya lo estudiamos. ¿Bien? Lo que tiene este sistema, y todos lo sabemos, que es anaeróbico, al no tener oxígeno, va a empezar a producir mayor cantidad de ácido láctico. Y no olviden que eso es lo que acidifica el medio, el ácido láctico. Entonces, el punto, dice el apunte, en el cual el metabolismo aeróbico se hace insuficiente para traducir esas demandas, ese punto, y en consecuencia tiene que empezar con las fuentes anaeróbicas. Entonces, en ese momento es cuando se llega al umbral aeróbico. El umbral aeróbico entonces se llega en ese momento. Esta intensidad se la puede medir en porcentaje final de carga, vamos a estudiar cómo es esa medición, o con la que sabemos hasta ahora, de frecuencia cardíaca. O sea que si yo trabajo, y esto ya lo expliqué, en ritmos al 60%, por ejemplo, no voy a estar en 150, estoy al 60%, y estaré entre 130 y 140. Si paso al 80% del trabajo total, ya voy a estar cerca de 150 y 160 de frecuencia. Máxima, ¿eh? Esta es cardíaca máxima. Y más allá de 160, ya vamos a estar en el umbral aeróbico. Y luego voy a empezar a ir hacia el umbral anaeróbico. Más allá de 160, voy a ir a buscar el umbral anaeróbico. Esto en fisiología es universal. O sea, si ustedes le toman, ustedes me quieren preguntar, profe, ¿en dónde está el umbral aeróbico de mi hermano deportista? En 150, 160. ¿En dónde está el de mi papá? 150, 160. ¿Dónde está el de mi mamá sedentaria? 150, 160. ¿Dónde está el de mi mamá entrenada? 150, 160. Es igual. Esto es fisiología humana, digamos. Es igual. Igual que el anaeróbico. No olviden que todos podemos llevar el corazón hasta altas 220. Todos podemos llevar el corazón hasta arriba. El tema es entrenarlo. Para entrenarlo, se lo entrena con 220 menos la edad. Por lo tanto, mi abuelo, ¿en dónde tiene su umbral anaeróbico? En 190. El tema es que no va a poder estar mucho tiempo, porque se va a morir. Porque es una persona grande y es un corazón. Ahora, mi hermano de 20 o de 25, de 30, podría estar en 190 tranquilamente, y sería un umbral y hasta podría entrenar ahí. Porque es 220 menos la edad. Hasta 200 podría trabajar alguien de la década del 20. ¿Ven? Esto que están aquí son números constantes. Esto es lo que entrenamos los entrenadores. Por más que entrenen mucho, ustedes nunca van a poder correr el umbral aeróbico y nunca van a poder, no importa el método, no importa nada. Si es un humano al que están entrenando, no van a poder correr los umbrales. Pero sí van a poder hacer que rinda más. Por ejemplo, todos podemos llegar a 150. El tema es el tiempo. Te puedo soportar 150. Un maratonista de élite corre 42 kilómetros con frecuencia cardíaca de 160. 42 kilómetros. Y la mayoría de nosotros, si pone el corazón en 160, al minuto se pasa a la anaerobia. O sea, lo que se entrena es la tolerancia en el umbral. Lo que se entrena es la capacidad de un alumno de estar mucho tiempo en un lugar. Cuando ustedes están con una persona caminando en la plaza o trotando, y esa persona es muy desacondicionada, cuando empieza a caminar tiene 60, 70, 80.
A los 3 minutos le toman la frecuencia cardíaca y está en 180. O sea, en 3 minutos pasó de aerobia a anaerobia, sin llegar al umbral, porque esas personas no sedentarias paran antes. Pero ya está en 180, le toman la frecuencia cardíaca de una vuelta de la plaza y está en 170. O sea, está anaeróbica, solo que paró. No olviden que anaeróbica puede estar hasta 3 minutos. Ahora, un deportista entrenado podría estar hasta 30 minutos en aerobia. Estoy hablando entrenado, pero no deportista. Entonces, ¿qué entrena? ¿Qué se entrena de la producción de energía? La capacidad de tolerar un tiempo determinado cerca de los umbrales. Eso hace un deportista eficiente, pero no cambia el umbral. ¿Bien? Y el umbral anaeróbico tiene la misma característica. Si la intensidad de trabajo sigue, llegué al umbral, perdón, llegué a la anaerobia, pasé los 160, ¿sí? Entonces ya voy a empezar a entrar hacia el umbral, Voy a empezar a entrar hacia el umbral anaeróbico, voy a ir hacia allá. Aquí dice, llegará un momento en el que la producción de cargas ácidas, 2 o 3 minutos, ácido láctico, será tan alta que el organismo será incapaz de neutralizar y eliminarlas. Cuando se llega a eso, es el umbral anaeróbico. Sí, pero ahí tengo que parar. No, porque no olviden que tienen un sistema que no produce ni siquiera ácido láctico. Es el sistema de ATP-PC. O sea, puedo usar fosfocreatina para hacer este recorrido. El problema es que lo voy a poder hacer 10, 12 segundos máximo, 15. Y después voy a tener que bajar la intensidad para poder volver a hacer predominar el sistema oxidativo. El rendimiento que se alcanza en umbral es muy breve, eso es lo que dice el apunte, ya que las vías energéticas que no dependen del oxígeno son siempre limitadas. 15 segundos una, ATP-PC, 3 minutos la otra, glucolítica. Bien, en su apunte usted tiene una frase que también está bueno explicarla. Dice, por eso cuando más alto tenga un atleta el umbral anaeróbico, más resistencia tendrá y saldrá mejor en esfuerzos prolongados. Porque los sistemas, como ustedes saben, actúan juntos. De hecho, miren, en esta línea van a actuar juntos, solo que uno va a predominar sobre otro. En una competencia de largo aliento, la ventaja de un alumno entrenado es que puede estar mucho tiempo cerca del umbral aeróbico. De eso depende, obviamente, que esto sea muy bueno, que tenga un muy buen sistema de ATP-PC y un muy buen sistema glucolítico, que tolere mucho la acidez. Y eso se entrena por separado, obviamente, dentro de los diferentes periodos del entrenamiento. Ese es el concepto que tienen en la producción de energía en el entrenamiento. Han aprendido en el gráfico de qué manera un alumno, aumentando la velocidad, saliendo del reposo, llega al umbral anaeróbico e inclusive lo puede pasar, pero por poco tiempo. Con esa dinámica es que las células consumen la energía para darnos la energía, valga la redundancia, que necesitamos ante el aumento progresivo de la velocidad. Vamos a pasar a otro tema. Si ustedes se acuerdan, nosotros empezamos para poder entrenar a la resistencia la clasificamos en formas y tipos en otras clases. A partir de ahora, vamos a empezar a estudiar cómo se entrena esas formas y tipos. También le podríamos llamar ciclo básico de la resistencia, lo que acabamos de ver, ¿no? Clasificarla, analizarla, entender sus métodos fundamentales y cómo trabaja en el aumento progresivo de la velocidad de la producción de energía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a empezar a entender cómo se entrena cada uno de los tipos de resistencia. Y obviamente vamos a empezar, y ahí cambia el pizarrón, debería cambiar el pizarrón, con la resistencia de base 1. ¿Bien? Resistencia de base 1. Vamos a hacer una cosa, van 45 minutos de clase. Voy a terminar esta clase, así pueden sentarse con esta clase, analizarla, así pueden escucharla varias veces. Vamos a preferir hacer clases cortas, pero más seguidas, para entender la resistencia. Ustedes se tienen que comprometer, obviamente, con el estudio del apunte. Cuando vayan van a ver que vieron una hoja y media, no tanto, pero que no es fácil unir lo teórico y lo teórico práctico. Y la próxima clase, que va a ser dentro de 2 o 3 días, vamos a empezar a trabajar con el entrenamiento de las resistencias de base 1.
Así no les mando tantos temas para estudiar en 2 o 3 días. Les agradezco la atención, que tengan un lindo día.